Hola, mi nombre es Nelcy Rosado y en este video vamos a trabajar con un teorema de Bayes. Este teorema es una herramienta fundamental en estadística que nos permite actualizar probabilidades cuando recibimos nueva información. A partir de una probabilidad inicial llamada probabilidad a priori y considerando ciertos datos o condiciones, podemos calcular una probabilidad revisada o probabilidad a posteriori. Es muy útil porque nos ayuda a tomar decisiones más precisas en situaciones de incertidumbre. En este video lo aplicaremos paso a paso para resolver un ejercicio, mostrando los cálculos y la interpretación final de los resultados. Ok, vamos a empezar con el enunciado que dice: en la ciudad industrial de Tecnometal, una empresa dedicada a la fabricación de componentes metálicos de alta precisión para la industria automotriz. La producción se realiza de manera continua las 24 horas del día. La planta cuenta con 3 máquinas principales denominadas máquina A, máquina B y máquina C, cada una especializada en un tipo de proceso, pero todas fabricando el mismo modelo de pieza metálica que luego se envía a diferentes ensambladoras del país. La máquina A es la más antigua, pero también la más estable en cuanto a funcionamiento y se encarga de producir el 40% del total de piezas que salen de la fábrica. La máquina B instala y hace apenas 5 años tiene una velocidad de producción intermedia y genera aproximadamente el 35% de la producción total. Finalmente, la máquina C equipa con tecnología de última generación y sistemas de automatización. Se encarga del 25% restante. A pesar de su eficiencia, ninguna máquina es perfecta. Durante los controles de calidad que se realizan al final de cada turno, se ha registrado que la máquina A produce un promedio de 1% de piezas defectuosas, la máquina B un 2% y la máquina C un 3%. Estos defectos pueden deberse a microfisuras, medidas fuera de la tolerancia o imperfecciones superficiales. Ahora, la gerencia de Tecnometal desea analizar con mayor precisión el desempeño de sus máquinas usando teoremas de la probabilidad total y el teorema de Bayes, para así tomar decisiones sobre mantenimiento, calibración o incluso reemplazo de equipos. Bueno, en este anunciado vamos a aplicar lo que es la probabilidad conjunta, la probabilidad total y la probabilidad del teorema de Bayes. Ahora vamos a calcular la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que una pieza venga de una máquina en específica y sea defectuosa al mismo tiempo. Empezamos con la máquina A. La máquina A sabemos que produce un 40% de todas las piezas y que de ese 40%, el 1% son de defectuosas. Multiplicamos 0.4 por 0.01 y obtenemos 0.004, que equivale al 0.4% del total de piezas. Esto significa que de todas las piezas que fabrica en la planta, un 0.4% son de la máquina A y resultan defectuosas. Para la máquina B, que produce un 35% de las piezas y tiene un 2% de defectos. Ahora, vamos a multiplicar 0.35 por 0.02 y obtenemos un 0.07, que esto equivale al 0.7% de total. Es decir, que el 0.7 de todas las piezas de la fábrica son de la máquina B y son defectuosas. Ahora, seguimos con la máquina C. Máquina C, que produce el 25% y obtiene un 3% de defectos. Ahora, vamos a multiplicar lo que es 0.25 por 0.03, que es igual a un 0.0075, que esto equivale al 0.75, ¿verdad? Y con esto podemos concluir que con estos resultados ya tenemos claro que parte de los defectos totales que provienen de las máquinas
Y estos datos no servirían para el cálculo final con el teorema de Bayes. Vamos a utilizar lo que es la probabilidad total. ¿Cuál es la probabilidad total de que una pieza sea defectuosa? Entonces, estos datos nos van a servir. ¿Cómo lo vamos a hacer? La fórmula sería P de defectos es igual a P de los defectos de la máquina A más P de los defectos de la máquina B más P de los defectos de la máquina C. Como ya tenemos aquí lo que es en decimal, los defectos, entonces solo hacemos la suma. El total de defectos, por ejemplo, de la máquina A está el 1%, de la máquina B está el 2%, de la máquina C está el 3%, pero para que nosotros podamos visualizarlo mejor, vamos a calcularlo en decimales. Entonces sería sería 0.04 más 0.07 más 0.0075 y esto nos da un total de el 0.0185, que equivale al 1.85 del total de piezas que produce la fábrica, que sería el 1.85 que son defectos. Ahora vamos a calcular las probabilidades a posteriori, que es justamente lo que nos permite hacer teorema de Bayes, responder a la pregunta. Si ya sabemos que una pieza es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de cada máquina? Para obtenerlo, tomamos la probabilidad conjunta de cada máquina y defecto y la dividimos entre la probabilidad total que tenemos aquí. Para la máquina A, el 0.004 dividido entre 0.0185 nos da 0.2162. Esto quiere decir que hay un 21.62% de que la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina A. Para la máquina B, calculamos el 0.0075. No, perdón. Para la máquina B, calculamos el 0.007 entre 0.0185. Esto nos da que el 0.3784, que equivale al 37.84% que haya sido la probabilidad de que haya sido la máquina B. Ahora con la máquina C. Tenemos que la máquina C tiene el 0.00775, perdón, entre el 0.0185, que esto equivale a el 0.4054, que estos en por ciento sería el 40.54% de que haya sido la máquina C. Estos tres porcentajes suman el 100%. Y nos indica que de todas las piezas defectuosas, la mayor probabilidad del origen está en la máquina C, con un 40.54, seguida de la máquina B y luego de la máquina A. Esto nos da una respuesta clara. Si aparece una pieza defectuosa, lo más probable es que haya sido de la máquina C. Aquí tenemos la infografía del análisis de la producción y
defectos de la empresa Tecnometal. El Tecnometal, de las 3 máquinas fabricadas de piezas metálicas para la industria automotriz, la máquina A produce el 40% del total con el 1% de piezas defectuosas, la máquina B con el 35% de producción y con un 2% de defectos, y la máquina C el 25% de producción con un 3% de piezas defectuosas. La interpretación sería que el gráfico muestra que aunque la máquina A produce la mayoría de piezas, su tasa de defecto es baja, por lo que su contribución a los defectos totales es pequeña. La máquina B, con producción menor pero mayor en tasa de defectos, tiene un impacto mayor en las piezas defectuosas. La máquina C, aunque produce menos, al tener la tasa de defectos más alta, aporta más defectos al total. La interpretación. El gráfico muestra que la producción y calidad de 3 máquinas, A produce el 40%, B el 35% y C el 25%. A tiene la tasa de defectos más bajas que el 1% y C la más alta del 3%. Aunque C produce menos, aporta más piezas defectuosas al total debido a su alta tasa de fallas. Si se encuentra una pieza defectuosa, es más probable que venga de la máquina C, que es el 40.54%, seguido de la máquina B, que es el 37.84%, y finalmente un 25.62% de la máquina C. Es fundamental implementar un plan de mantenimiento preventivo para la máquina C, que representa la mayor cantidad de piezas defectuosas a pesar de ser la más moderna, junto con ajustes de calibración para mejorar su desempeño y reducir errores. También es importante dar un seguimiento especial a la máquina B, identificando las causas de sus defectos y aplicando medidas para disminuirlo y mejorar la calidad. Por último, aunque la máquina A es la más antigua, mantiene un buen rendimiento con baja tasa de defectos, por lo que debe mantenerse en condiciones óptimas para asegurar la estabilidad de la producción.